Hola, mi nombre es Marcos y en este video tutorial vengo a hablarles acerca de una herramienta de algoritmos que son las listas, consideradas como una estructura auxiliar de los algoritmos en el sentido de que no son nativas de los algoritmos en sí, sino que vienen a resolver un problema que tienen otras estructuras de datos como los arreglos que necesitan que los registros tengan una continuidad física. Bueno, en las listas esto no pasa. También se dice que son unas estructuras de tipo indefinido, ¿sí? En el sentido, ahí está, en el sentido de que no se conoce a priori la cantidad de elementos que voy a tener en dicha lista. Es decir, en la lista. No conozco cuántos elementos voy a tener a priori en esta lista. Por lo tanto, los tipos de datos listas tienen que ser tratadas con estructuras repetitivas indefinidas, del tipo mientras o del tipo repetir. Nunca vamos a tratar una lista con una estructura del tipo para, que como ya sabemos, la estructura del tipo para es cuando conocemos la longitud del, del dato o de la estructura, es decir, que podemos recorrerlo exactamente con la cantidad de elementos que tiene. Bueno, las listas también utilizan un concepto de direccionamiento de memoria interna. Voy a anotar acá. Direccionamiento de memoria interna. Y para esto utilizan un tipo particular de datos que a algunos tal vez les dé miedo, porque es un poquito complicado de entenderlo, pero no si lo ves un par de veces. Y este tipo de datos, lo voy a poner en otro color, se denomina punteros. ¿Sí? ¿Qué es un puntero? Bueno, un puntero básicamente es una posición en memoria o un tipo de dato que ocupa una posición en memoria que contiene una dirección a memoria. Esto parece un poquito complicado, así que lo voy a anotar de nuevo acá. ¿Sí? Dijimos que es una posición de memoria. Uy, perdón. Posición de memoria que contiene una dirección. ¿Sí? Vamos a ejemplificarlo cómo vendría a ser. Digamos que esto es un lugar en la memoria que tiene el valor E1894. ¿Sí? Ese valor indica una posición en la memoria. Esto vendría a ser la memoria, ¿sí? Como decía, este valor indica una posición en la memoria cuya dirección es E1894. Ojo que digo 1894 porque esto está en hexadecimal, no es un número decimal y de ahí viene la nomenclatura que estoy usando. Bueno, entonces esta posición apuntaría acá. Esta sería la dirección anterior, E1893, E18FF. Es solo un ejemplo que estoy dando. Bueno,
Como les mencioné hace un ratito, las listas nacen con los arreglos. Con lo cual, para seguir la idea del arreglo, que vos cada vez que querés poner un dato lo haces al final del arreglo, la primera estructura que nace en forma de lista es la pila. Vamos a anotarla por acá. ¿Sí? Que vendría a ser como una especie de contenedor en la cual yo voy poniendo mis elementos con la particularidad, así lo pongo en esta dirección, con la particularidad de que el último elemento que entra es el primer elemento que va a salir. Las pilas también son conocidas como estructuras LIFO, ¿sí? Last in, first out. Vamos a anotarlo acá. LIFO igual a first out, ¿sí? ¿Para qué? Para denotar que el último elemento que entra es el primer elemento que sale. Habitualmente esto no se usa en los programas de tipo común, sino que más bien son usados en a la hora de fabricar o construir lenguajes de programación. ¿Por qué? Voy a poner unas líneas de código en formato de algoritmo nada más. Por ejemplo, mientras condición, ¿sí? Hacer tal cosa. Supongamos que esto está en la dirección de memoria A1. Después tengo adentro de eso otro mientras condición hacer. Después tengo otro mientras condición hacer. Bueno, este está en la dirección de memoria, por ejemplificar nada más, ¿no? A3, lo voy a encerrar entre paréntesis. Y este está en la dirección de memoria A5, ¿sí? Estos mientras se van a encontrar anidados, ¿sí? Voy a ponerlo de esta forma. Fin mientras. Entonces, si pensamos en una pila y vemos esta estructura anidada, ¿qué decimos? Que este va a ser el primer mientras que se va a procesar, ¿sí? Pero también va a ser el primero en terminar. Entonces, va a ser el último mientras en entrar en una pila. Esta pila va a contener las direcciones de memoria donde tiene que volver, o sea, a este mientras, A5. Anteriormente a eso se entró a este mientras, que está en la posición A3, y anteriormente a eso se entró al primer mientras que vemos, que es en la dirección A1. Este mientras fue el último en entrar, ¿sí? Y el primer mientras que va a salir. Cuando salgo de este mientras, voy a procesar este mientras, que fue el anteúltimo en entrar y va a ser el siguiente en salir. Y este mientras, que fue el primero en entrar, va a ser el último en salir. Bueno, el otro tipo de estructura que no es pila, que es una lista, digamos, es la cola. La cola, nuevamente dibujamos al contenedor, tiene la particularidad de que los elementos se sacan en el mismo orden en que fueron introducidos. Es decir, yo pongo un elemento por acá y lo saco por acá, ¿sí? Es decir, que las pilas son del tipo FIFO. Voy a ponerlo acá. Donde FIFO es first int, perdón,
first in, first out, ¿sí? Bueno, en videos subsiguientes vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer una carga en una pila, eliminaciones, así también hacerlo en las colas. Bueno, vamos a volver a hablar un poquito más del puntero, que es la parte esencial para construir una lista, ¿sí? Dijimos que un puntero es una posición de memoria que contiene un valor que en realidad es una dirección a otro lugar de la memoria, ¿sí? Bueno, podemos definir también un puntero como un índice de lugares libres en memoria, ¿sí? Entonces lo ponemos así. Puntero, índice de lugares libres en la memoria. Ahora yo voy a agarrar y voy a definir un puntero y un registro utilizando la nomenclatura de pseudocódigo nada más. Esto habrá que ver cómo implementarlo en cada lenguaje, ya que cada uno tiene su particularidad, ¿sí? Lo más parecido que hay al pseudocódigo que yo utilizo es Pascal. ¿Por qué? Porque esto es con meros fines educativos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir una variable de tipo puntero y se coloca así: puntero a el tipo de registro que yo quiero apuntar. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Donde nodo es el registro. Y abajo, seguido de eso, voy a definir nodo como un registro capaz de contener campos de datos, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir que nodo contiene un campo, nombre y apellido. Digamos que nombre y apellido es una variable de tipo alfanumérico capaz de contener 40 caracteres, ¿sí? Fin registro. Fin registro. Bueno, voy a dibujar cómo sería esto en la memoria, ¿sí? Digamos que en memoria tenemos algo así. Registro 1. Voy a hacerlo más grande. Lo voy a hacer acá de este lado. Esto va a ser mi memoria, que contiene el registro 1, el registro 2. Todos son de tipo nodo, ¿sí? Todos estos registros contienen el tipo nodo. Y acá tengo, por ejemplo, el registro 3. Y todo este espacio de memoria entre el registro 2 y el registro 3 se encuentra vacío. Acá tengo el registro 4 y tengo este pedacito de memoria nada más vacío antes de que empiece el registro 5. Y después del registro 5 sí tengo todo este espacio de memoria nuevamente vacío. Bueno, entonces digamos que este espacio vacío empieza en la dirección A1 y termina, va a estar muy encima de memoria, pero le voy a poner acá arriba, en la dirección B1, ¿sí? Este espacio libre en memoria
empieza en la dirección B5, es solo ejemplo, no se lo tomen textualmente. Como decía, este espacio libre empieza en B5 y termina en B7. Y este último pedacito empieza en C1 y termina en D1. En algún lugar yo tengo una tabla de direcciones libres, ¿sí? Voy a poner acá entonces direcciones libres, y la tabla tiene esta forma: inicio, fin. En esta tabla yo voy a tener todos los lugares que están libres en memoria. Por ejemplo, A1, B1. Después, B5, B7. Después, C1, D1. Y bueno, sucesivamente en esta tabla vamos a encontrar todas las direcciones libres en memoria. Cuando yo quiero crear un registro de tipo nodo, voy a usar un verbo especial que se llama, que es de la forma nuevo p, ¿sí? Este verbo lo que va a hacer es ir a buscar una posición en memoria que esté libre, ¿sí? Que sea capaz de contener este nodo, ¿sí? Por ejemplo, digamos nada más que le va a devolver este segmento de memoria libre, ¿sí? Pero por ejemplo no le devolvería este segmento, ya que sería incapaz de contener un registro de tipo nodo. Entonces, como decíamos, nuevo P, vamos a anotarlo acá, lo que hace es buscar un espacio en memoria ¿sí? Capaz de contener el registro de tipo nodo. Bueno, ahora ya somos capaces entonces de crear nodos y asignarle datos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Yo le voy a poner nuevamente, como les digo, en pseudocódigo. Vamos a hacerlo de esta forma. Nuevo P. Esto me pide una posición libre de memoria capaz de contener el registro de tipo nodo. Recordemos que P es un puntero a nodo, ¿sí? Y lo siguiente que voy a hacer con esta notación, esto quiere decir ir a la dirección contenida en P, ¿sí? Entonces en realidad me estoy refiriendo de una forma indirecta al registro nodo. Esto es un acceso, lo que se denomina un acceso indirecto. Entonces sería lo mismo que poner nodo punto tal cosa. Bueno, siguiendo. P, flecha, nombre y apellido. Y le voy a asignar, por ejemplo, un clásico, Juan Pérez, ¿sí? Otras formas de nombrar este acceso podría ser utilizarlo así: asterisco P, o este símbolo de exponenciación P. Eso va a depender de cada lenguaje, ¿no? Lo importante es que todas estas, incluido esto,
indica que debemos ir a la posición de memoria contenida en P. Lo voy a anotar. A la posición de memoria contenida en P, ¿sí? Nuevamente le voy a dibujar acá lo que la variable P podría contener. No es nada más que un número que es una dirección a una posición de memoria. Por eso se dice que esto es acceso indirecto, porque no existe en este lugar algo que sea nombre y apellido, ¿sí? Sino que esto me indica una dirección en memoria donde va a haber un registro de tipo nodo que sí va a tener este campo. Bueno, hasta acá ya grabamos el primer nombre y apellido. Digamos que yo ahora quiero volver a grabar otro nombre y apellido, con lo cual pido una nueva dirección en memoria y nuevamente guardo el nombre y apellido. ¿Sí? Esta vez le ponemos María Martínez. ¿Sí? Y nuevamente, ahora por ejemplificarlo, cuando pedí un nuevo P, este me devolvió que la dirección de memoria donde va a estar el registro es C4980. ¿Sí? Hay un problemita cuando yo hago esto. Si yo quiero guardar todos los datos que van apareciendo, que voy introduciendo, al hacer esto por segunda vez, voy a perder la referencia a Juan Pérez. Nunca más lo voy a poder recuperar, o al menos no lo voy a poder recuperar por métodos convencionales, ¿sí? Con lo cual, esto nos lleva a replantearnos a ver qué podemos hacer para ir enganchando todos los registros que vamos creando. Vamos a volver a definir el puntero en pseudocódigo. Esto sigue manteniéndose igual que la definición anterior. Y ahora en nodo le vamos a agregar algo. Dijimos que tenía nombre y apellido. Que era un alfanumérico de 40. Y acá viene lo interesante. Le vamos a agregar una variable próximo que también es un puntero a nodo, es decir, a este tipo de registro. En registro. Esto así se conoce como definición recursiva. ¿Por qué? Porque dentro del registro nodo tengo un dato que apunta a otro registro nodo, a un tipo de registro que es igual al registro que lo contiene. Es una definición recursiva, ¿sí? Entonces, ahora el nodo, vamos a dibujarlo acá, va a tener esta forma. Acá van a ir todos los datos, que para nuestro caso es nombre y apellido. Y en una pequeña porción de ese registro va a haber un puntero, que es prox, que se lo va a usar para apuntar a otro registro de tipo nodo.
Más adelante les voy a mostrar cómo se hace esto con un ejemplo más visible, ¿sí? Entonces, como les digo, este próximo va a apuntar acá. Esto también es un registro de tipo nodo, en donde los datos podemos tener varios datos, no solamente nombre y apellido. Y también tiene un puntero prox. Bueno, al principio de este tutorial yo les dije que las listas venían a resolver un problema de los arreglos que te exigían cada vez que vos querías guardar un dato que haya continuidad física. Por eso cada vez que vos hacías un arreglo, el sistema te reservaba una porción de memoria capaz de contener todo el arreglo. Con las listas esto cambia un poco, ¿sí? Se busca cada vez que vos querés crear un nodo, se busca una porción de memoria capaz de contener solamente ese nodo y te olvidas del problema de que el sistema encuentre una porción de memoria capaz de contener toda la lista. Entonces vamos a dibujar un pedazo de memoria, ¿sí? Una memoria que contiene registros, como el que les mostré recién. Por ejemplo, nodos, ¿sí? Bueno, contiene el registro 1 y tiene un puntero al próximo nodo o registro, perdón. Acá hay otro registro 2, que tiene un puntero al próximo registro. Y acá hay otro registro que va a ser, este va a ser el primer registro que yo creé, ¿sí? Es más, ni siquiera es necesario que se encuentren en orden los registros en la memoria. Por ejemplo, acá está el registro 1, acá está el registro 2 y acá está el registro 3. Digamos que el registro 3 está en la posición A1, el registro 2 empieza en la posición B5 y el registro 1 empieza en la posición E4. Para el registro 1, el contenido del puntero al próximo nodo va a ser la dirección donde empieza el registro 2. Es decir, que este P va a apuntar a esta dirección. Vamos a poner acá P igual a B5. Para el registro 2, el valor que va a contener esto va a ser la dirección donde empieza el registro 3. Es decir, que este P va a apuntar a esta dirección, ¿sí? Va a contener el valor A1. Y como el registro 3 es el último registro, el puntero, en principio, ¿sí? El puntero del registro 3 va a apuntar a una dirección nula, que suele ponerse como nil o null dependiendo del caso. Cada lenguaje tiene su particularidad en este aspecto. Bueno, para ir cerrando este tutorial vamos a ver dos cositas. Voy a hacer un pseudocódigo para que se puedan ir almacenando datos de tipo pila y vamos a ver cómo funciona este pseudocódigo, ¿sí? Entonces, voy a tratar de escribirlo bien acá para que después entre la demostración. Acción pila es. Voy a definir dos punteros. Un puntero que se va a llamar prim, que va a ser el puntero que apunte a la primera posición de la lista, y otro puntero p, que va a ser el que va a ir creando los nodos, ¿sí? Bueno, estos son punteros a nodo.
nodo, como lo mencionamos anteriormente, va a ser un registro que va a contener un dato. Por ejemplo, un dato alfanumérico de 10 caracteres. Y tiene que contener un puntero, un dato puntero que sea capaz de apuntar a otro nodo, ¿sí? Puntero a nodo. Fin registro. Después voy a crear una variable que va a ser la que va a ir introduciendo el usuario, ¿sí? Que voy a pedirle al usuario que introduzca un alfanumérico de 7. Y acá empieza lo lindo. Bueno, inicialmente el puntero prim, que va a ser el que va a apuntar al primer elemento, como la lista está vacía, no va a apuntar a nada, así que le voy a asignar un nulo. Y le voy a pedir al usuario que introduzca algo en la variable n. Y esto voy a repetirlo mientras n sea distinto de vacío de la siguiente forma. Voy a crear un nuevo P, es decir, voy a pedir una posición de memoria capaz de contener el nodo. Voy a guardar el dato, ¿sí? El dato al que está apuntando P con el valor n que introdujo el usuario. A p.próximo le voy a asignar el prim, le voy a asignar la dirección del primer elemento. No se preocupen si no entienden esto ahora, ya dentro de un rato vamos a ver con un ejemplo cómo se va haciendo. Y el A', como es una pila, acuérdense que el primero en entrar es el primero en salir. Al primero le voy a asignar P, es decir, el último elemento que creé. Fin mientras. Y como les decía, fin acción. Me salió bastante torcida la línea. Vamos de nuevo. Fin acción. Bueno, para esta partecita que va a ser la demostración del algoritmo que hicimos recién, les recomiendo que tengan el algoritmo a mano. Yo lo tengo, así que le voy a pasar a explicar cómo más o menos funciona esto, ¿sí? Inicialmente dijimos que prim, la variable que va a apuntar al primer elemento, iba a tener un valor nulo, ¿sí? Entonces, vamos a representarlo así. Le pedíamos al usuario que ingrese un valor y a continuación nos metíamos adentro del mientras para, en primer lugar, pedir una posición en memoria que sea capaz de contener nuestro registro. Este registro lo vamos a poner así, ¿sí? Esta es la parte del puntero y este es el dato. Con nuevo P hacemos que la variable o el puntero P apunte a este registro. P flecha.d asigna al dato del registro el valor que el usuario introdujo. Y acá viene la parte interesante. P.próximo, esto
va a apuntar a prim, ¿sí? Pero prim está apuntando a nulo, con lo cual esto ahora va a estar apuntando a nulo porque no hay otro registro en la lista, ¿sí? Y la siguiente instrucción dice que prim o a prim le voy a asignar lo que está apuntando p. Es decir, que prim deja de apuntar a esto, a nulo, y pasa a apuntar acá, ¿sí? Vamos a hacer otra vez el mismo recorrido. Voy a volver a pedir un registro. Y ahora P deja de apuntar acá, ¿sí? Ya dejó de apuntar cuando pedí un nuevo P, ya dejó de apuntar acá. Pasa a estar apuntando acá, ¿sí? Nuevamente, p.dato, acá voy a guardar el dato del usuario, y el próximo, este, p.próximo, va a apuntar a este registro. La siguiente instrucción dice que prim tiene que apuntar a p. Fíjate vos que este fue el último registro que metí y este va a ser el primer registro al que voy a acceder. Por eso es una pila. Primero en entrar, primero en salir. Y fíjate que el primero apunta al anterior. Nuevamente vamos a crear un nuevo P, vamos a hacer de nuevo el mientras, ¿sí? Entonces nuevo P, con lo cual P deja de apuntar a este y pasa a apuntar al último registro que cree. ¿Sí? Al p.dato o p-flecha.dato, es decir, al registro a donde p apunta, perdón, me olvidé de poner esto, al registro donde p apunta, le asigno lo que el usuario introdujo y al próximo de este, a este próximo, ¿sí? Le asigno prim, pero prim está apuntando a este, es decir, que apunto acá. Y nuevamente prim se actualiza para apuntar, espero que se entienda, como le digo, prim se actualiza para apuntar al último registro que se introdujo. Esa es básicamente la explicación de cómo funciona el algoritmo y es de lo más sencillito. En videos siguientes les voy a estar hablando acerca de cómo funciona o cómo sería un algoritmo para una cola y vamos a hablar un poco más de lo que es listas simplemente encadenadas, listas circulares, listas doblemente encadenadas y las operaciones que son eliminaciones, inserciones y búsqueda, ¿sí? Todos los problemas relacionados con lista son una combinación de estos casos nada más. Espero que lo hayan disfrutado y por favor pulgar arriba y recomienden el video. Gracias.